Romanos capítulo 14. Ahí estamos. Carlos, estamos muy contentos que esté en medio nuestro. Tuvimos una muy linda reunión de matrimonios ayer. El tiempo nos acompañó. Hubo algunos que hicieron payasadas, pero pasamos un lindo tiempo de compañerismo y también en torno a la Escritura. Y damos gracias al Señor por esas oportunidades. Romanos capítulo 14. Les invito a ponerse de pie. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Capítulo 14, versículo 3 de Romanos: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Oremos. Padre, estamos agradecidos por darnos tú la oportunidad de congregarnos esta mañana, empezar este nuevo día, hacer memoria de la resurrección de nuestro Salvador, gozarnos en que tenemos un Salvador que ha tratado eficazmente con el pecado, que ha atravesado la muerte, que le ha quitado su aguijón, y Señor, que por el poder del Evangelio nos ha impartido su vida de resurrección en nuestros corazones. Te agradecemos, oh Padre, por el mensaje del Evangelio y el poder del Evangelio. Y gracias ahora por tu palabra y la oportunidad de abrirla, considerarla, escucharla, estar expuestos a ella. Oramos que tu palabra encuentre en nosotros un buen terreno y que tu palabra lleve fruto para tu gloria en nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos de ustedes, si no es para que levanten la mano ni lo digan en voz alta, se han caído alguna vez en la calle? ¡Oh! ¡Qué papelón! ¿No es cierto? Terrible, una situación terrible. Un desnivel en la vereda, una baldosa floja, chocarse con otra persona y terminamos en el piso, ¿no es cierto? Y ahí viene alguien y le hace sentir a usted que tiene 90 años, que hay que ayudarlo a levantarse. Y usted ahí descubrió la rapidez y la fluidez de sus reflejos, ¿no es cierto? Usted no sabía que se podía mover tan rápido, porque así como tocó el piso, se levantó inmediatamente. O ver caer a otra persona, ¿verdad? Todos también hemos visto caer a otra. ¿Y cuál es la primera reacción? Lo que todos hicieron ahora. Reírse. ¿Cómo reírnos de alguien que se cae? Pero es la primera reacción que nosotros tenemos. Después también nos reímos de nosotros, ¿no? Pero después que pasó, después que lo contamos, cuando lo comentamos, ahí nos reímos de nosotros y nuestra caída. Es cierto que tropezar y caerse es bastante embarazoso, pero tropezar y caer espiritualmente es mucho más grave y no da para risas, ¿verdad? Y ser causante de hacer tropezar a otros y caerse es mucho más grave y tampoco da para risas. De eso habla el apóstol Pablo en el versículo al que le vamos a prestar atención hoy, el versículo 13, ahí de Romanos
capítulo 14, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Ha causado usted la caída de alguien en alguna oportunidad? ¿Ha pensado en esa posibilidad de hacer tropezar y caer a alguien en su vida, en su andar espiritual? En este pasaje el apóstol Pablo nos ha ordenado recibir al hermano débil. El apóstol nos ha dicho el por qué tenemos que recibirle y también ha cerrado esta primera parte del capítulo 14 con esas amonestaciones que acabamos de leer en el versículo 13, ¿verdad? La conclusión de todo lo que Pablo ha venido diciendo al principio del capítulo 14 es lo que leemos en este versículo 13, como mencionamos el domingo pasado, y en ese versículo se nos dice algo que debemos hacer, ¿verdad? Y algo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Juzgarnos los unos a los otros. ¿Y qué es lo que sí debemos hacer? Decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso es lo que Pablo les dice a los creyentes en Roma. Hermanos, decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No solamente no lo critiquen, no solamente no lo menosprecien, ¿verdad? También cuídense de causarle una caída espiritualmente hablando. Y en esa amonestación hay 3 palabras muy importantes a las que le vamos a prestar atención esta mañana. Dice, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La primera palabra es decidir, ¿verdad? Esa es la primera palabra clave en esta amonestación que el apóstol comparte con la iglesia en Roma y con nosotros a través de la Escritura. Decidir es una orden. Eso tiene que ver o significa tomen la determinación, anticípense, resuelvan de antemano, ¿verdad? Esa es la idea, no hacer esto en ninguna manera. No es que nunca nos preocupamos por esto, no es que nunca pensamos en esta posibilidad de hacer tropezar o caer al hermano espiritualmente hablando. Tenemos que pensar en eso y tenemos que resolver, aún antes de estar en una situación de posibilidad, no hacer nada que pueda causarle tropiezo o caída al hermano. Debemos proponernos eso. Esto no lo voy a hacer. Por lo general nosotros no pensamos mucho en relación a esto, ¿no es cierto? Cuando nos casamos, aquellos que hemos contraído matrimonio, nos comprometimos a permanecer unidos a la otra persona de por vida, renunciando a todo aquello que pueda dañar las relaciones. Nos anticipamos, nos propusimos, trazamos un curso de acción. Cuando nace un hijo, probablemente, la primera vez que usted agarra a su bebé en brazos, dice, voy a cuidar a este bebé. Uno no sabe que este bebé no nos va a dejar dormir y nos va a provocar un montón de gastos de dinero, bueno, otras cosas lindas también, ¿no? Pero uno no piensa en eso y toma resoluciones. Voy a cuidar a este bebé, voy a ser el mejor padre, voy a darle un buen ejemplo, lo voy a llevar a la iglesia, voy a orar por él todos los días. De alguna manera, anticipadamente trazamos un curso de acción en relación a ese hijo. Cuando cumplimos años o cuando comenzamos un nuevo año, puede que también pensemos en un curso de acción que querramos seguir de aquí en adelante. Este año sí voy a leer la Biblia todos los días, de principio a fin, y etcétera, etcétera, y no voy a faltar a ninguna reunión si el Señor lo permite, y tomamos ese tipo de resoluciones. Pero pensamos, hermanos, evaluamos, resolvemos en cuanto a la conducta a tomar o a las actitudes a desarrollar en relación a nuestros hermanos en la fe. ¿Es algo que anticipamos? ¿Es algo que nos proponemos? ¿Es algo que resolvemos o que salga como salga? Pablo dice, decídanse, propónganse, establezcan esto como un curso de acción. Esto debe determinar la manera en que van a relacionarse con los hermanos en la fe. Sabe que la palabra decidir aquí, por supuesto, plantea la importancia de la mente, plantea la importancia del entendimiento, plantea la importancia de pensar. ¿Somos dados a pensar? Hay cada vez menos personas que piensan. Hay muchas personas que consumen sin pensar, sin reflexionar. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos ejercitar el entendimiento, el discernimiento.
el apóstol Pablo ha ido guiando nuestro entendimiento a lo largo de todos estos versículos del capítulo 14, y ahora, dice él, toca decidir. Él nos ha dicho lo que Dios dice. Ahora decídanse a actuar en base a eso. Tomen una decisión. Decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No seamos de los que escuchamos, no seamos de los que entendemos y no decidimos, ¿verdad? El apóstol Pablo desea que cuando termine la reunión ahí en la ciudad de Roma, en la que la iglesia va a oír la lectura de la carta que él les mandó, los creyentes se levanten para volver a su casa y hayan resuelto hacer algo con lo que escucharon. Decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso es, y que apliquen lo que han escuchado de él. Y es en ese contexto de posibles diferencias de opinión sobre asuntos que no hacen a la esencia de la vida cristiana, yo que me creo fuerte, yo que no estoy atado a reparos innecesarios, yo que tengo entendimiento, debo tener cuidado y procurar, decidir, no causar tropiezo u ocasión de caer a mi hermano. Hermano, qué importante es la mente, el entendimiento en la conducta del cristiano, ¿verdad? Qué importante es la mente, el entendimiento en la determinación de la conducta. El versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. La importancia de pensar, la importancia de evaluar, la importancia de discernir, la importancia de tomar decisiones, la importancia de tomar rumbos de acción en base a lo revelado en la Escritura. Ya han escuchado que hay que recibir al débil en la fe. Ya hemos planteado el por qué hay que hacerlo. Ahora evalúen, piensen y resuelvan. Decidan, dice el apóstol Pablo aquí. Hermanos, es importante leer la Biblia, es importante orar, es muy importante pensar, es muy importante decidir sobre la base de la Escritura. Hay un énfasis en el pensar. Usted ha oído o ha dicho o le han dicho en alguna oportunidad, tienes que pensar antes de hablar, ¿verdad? Tienes que pensar. Hay personas que tenemos la boca más grande que la cabeza. Leí un comentario sobre la vida, el carácter y la personalidad de los apóstoles, ¿verdad? De los discípulos de Cristo. Y siempre se habla de Pedro como el apóstol del cual entraba la boca antes que él a cualquier lugar, ¿no es cierto? Recuerdo en mi primer trabajo, era empleado en un comercio de venta de artículos electrodomésticos. Y tenía que a veces hacer mandados también ahí para el comercio, tenía que ir a una imprenta y en la imprenta había un cartel inmenso tipo ploteo ahí a la entrada que decía, ponga su cerebro en funcionamiento antes de poner su lengua en movimiento. No me olvidé nunca, será que era para mí, ¿verdad? Pero es interesante, es un buen consejo, es algo que tenemos que tomar en serio, ¿verdad? Es una gran verdad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrepentido varias veces de hacer o decir cosas sin pensar? Eso se llama dejarse llevar por el impulso, ser impulsivo. Nos dejamos llevar por la emoción o por la presión del momento y por lo general eso termina en un desastre. Pablo dice, no anden a tientas y ciegas, ¿verdad? Decidan, establezcan un rumbo de acción, propónganse, porque hay que tener esa determinación. Enojados hemos llegado a lanzar toda la artillería contra otra persona. Desalentados hemos probablemente descuidado nuestras responsabilidades. Demasiado contentos o demasiado tristes hemos comprometido nuestro testimonio. Cuidado, ¿verdad? Tenemos que pensar, tenemos que ser cuidadosos. Por supuesto, no es lo que el mundo dice. No es lo que el mundo plantea. El mundo te dice, no lo pienses mucho. No da para pensarlo. Lánzate. ATR. Cómete el mundo. Eso es lo que el mundo piensa. Pero no es un buen consejo. Hay que pensar.
Cuando estamos ante una situación o cuando anticipamos situaciones, tenemos que pensar qué dice Dios. Tenemos que pensar qué dice la Biblia. Tenemos que pensar cuáles son los pensamientos de nuestro Dios y actuar en base a eso. Es interesante lo que leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 24, y acompáñenme ahí un momentito. Primero de Samuel, capítulo 24, versículos 1 al 4, no pierdan Romanos porque ese es nuestro texto. Pero el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1 dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Versículo 4, primero de Samuel 24. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Usted ha usado alguna vez una concordancia? Supongo que todos sí. Si usted tiene una concordancia, busque dónde está escrito que Dios le haya dicho a David lo que estos hombres le dijeron a David que Dios había dicho. Nunca Dios había dicho: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Jamás. Y aquellos hombres estaban ahí alrededor de David. Sangre, 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 sangre. Dale, no seas cobarde. Acá lo tenés, sácatelo de encima. No tengas miedo. Pero David pensó. Y aquello lo detuvo de cometer una barbaridad. Se hubiera arrepentido toda la vida, ¿verdad? Toda la vida. A veces necesitamos ese freno, ¿verdad? Por eso se exalta la sabiduría de Abigail, ¿no es cierto?, en la Escritura, que también ayudó a David a pensar correctamente y lo frenó de cometer un error que luego lo haría arrepentirse el resto de su vida. Hay que pensar. No hay que dejarse llevar por la presión del momento, no hay que dejarse llevar por el enojo, no hay que dejarse llevar por la corriente sanguínea que tenemos o la ascendencia que sabe de dónde viene. Hay que detenerse y pensar, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Escritura? Por supuesto, el pecado ha afectado nuestro ser entero. Volviendo a la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 3, tenemos que volver vez tras vez a ese capítulo, considerar ahí vez tras vez la condición del hombre natural, nuestra condición antes de ser alcanzados por el mensaje del Evangelio. Pero allí en Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia dice que el pecado ha afectado la voluntad, no hay quien haga lo bueno. La Biblia dice que el pecado ha afectado profundamente los deseos, no hay quien busque o que tenga deseo por Dios. Y el pecado ha afectado profundamente la mente, no hay quien entienda. Créame, una persona que persiste en su estado natural es incapaz de pensar correctamente. No lo espere, no lo espere. No puede discernir, no puede evaluar, no puede sopesar a la luz de la eternidad, no puede sopesar a la luz de la gloria de Cristo, no puede sopesar a la luz de la importancia y la relevancia de la iglesia, no puede pensar correctamente, pero nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, nosotros sí. Esta era nuestra condición antes de ir a Cristo. No hay quien entienda, pero la obra de regeneración que el Señor ha llevado a cabo en nuestros corazones, ¿verdad? Por esa obra recibimos una nueva capacidad de pensar bien y tenemos que hacerlo. Por supuesto, esa capacidad de pensar bíblicamente no ocurre en forma automática. Por eso el apóstol Pablo habla de la necesidad de renovar el entendimiento.
Es una capacidad que tenemos que desarrollar. Es un aspecto de la vida espiritual en el que tenemos que crecer. No se conformen a este siglo. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar, entender, captar, discernir, apoderarse del conocimiento de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Verdad? Tenemos que ir despojándonos de los viejos criterios con asiento en la carne e ir equipándonos de los nuevos criterios que derivan de Dios. ¿Y qué cambios se producen en la mente cuando el Espíritu obra así en nosotros, verdad? Una vez que hemos nacido de arriba. ¿Qué cambio? Miren conmigo Romanos capítulo 12. Tomemos nota de algunas características de este nuevo pensar. Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Eso solamente lo puede producir el Espíritu, es el resultado de la obra de la regeneración. También leemos allí, Versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, dar preeminencia a los demás, hacernos a un lado para que otros reciban honra. Eso sí que es un pensar antinatural. Eso sí que es imposible estando en nuestra condición natural. También dice... Versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, que nos identifiquen como una persona humilde, no altiva. Eso sí que es tener una mente espiritual. Y por supuesto, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta renovación del entendimiento nos lleva también no solamente a pensar sobre nosotros con cordura, a dar preeminencia a los demás, a asociarnos con los humildes, sino también a renunciar al deseo de venganza. Todo lo que es natural va saliendo, muriendo en nosotros. Qué maravillosa la obra de la salvación. Esto sí que es pensar distinto. Esa renovación es mi responsabilidad. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Es algo en lo que yo tengo que poner mi parte y la efectúa el Espíritu cuando yo me expongo a la Escritura. Entonces avanzo en el pensar correctamente, encuentro agrado en la voluntad de Dios y me muevo rendido en obediencia. Romanos 14, Pablo dice, ¿vienes entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Entiendes lo que estoy planteándote? Si difieres con tu hermano en algunos asuntos que no hacen a la esencia del Evangelio, no dejes de recibirlo, dice Pablo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No debes menospreciarlo ni criticarlo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuál es el fundamento? Porque Dios lo recibió, porque yo no soy su dueño, porque Él está convencido de que así agrada a Dios y porque yo tendré que dar cuenta por mí y no por otro. ¿Entendiste? Dice Pablo. Entonces, a la luz de eso, decídete. Toma la decisión de actuar correctamente para con Él. Sobre la base de la revelación, toma una decisión. Si Dios dice todo esto que te he dicho, no deberías criticar más al que piensa diferente que tú y no deberías usar ninguna situación, crear ninguna situación que lo pueda llevar a tropezar o caer espiritualmente. Esa es una decisión que tenemos que tomar. Pensemos correctamente, alimentémonos de la revelación y luego decidamos, de aquí en adelante voy a hacer todo lo que está a mi alcance para no ser causante de caída o tropiezo de ninguno de mis hermanos. Particularmente del hermano débil, que ese es el contexto que se utiliza aquí, ¿verdad? Volviendo a Romanos 14, la segunda parte del versículo 13, la segunda palabra clave aquí es la palabra tropiezo. Decidirse. La segunda palabra clave en esa frase es
tropiezo. Y Pablo, para ayudarnos a entender de lo que habla, cuando habla de tropiezo, agrega u ocasión de caer al hermano. Eso es. Tropiezo es la traducción de la palabra griega escandalón. ¿Y en qué le hace pensar? ¿En una percha? ¿En qué le hace pensar escandalón? Díganlo, no tengan miedo. En un escándalo, eso es, en un escándalo. Esa es la idea, escandalón, escándalo. Muy bien, esa es la traducción, tropiezo en español. Hacer tropezar a alguien es escandalizarlo. Es escandalizarlo de tal manera que le provoquemos dudas en cuanto a la revelación divina, por ejemplo. Es escandalizarlo de tal manera que le provoquemos incredulidad en cuanto al contenido de la fe. Es escandalizarlo de tal manera que le provoquemos desánimo, que le produzcamos enojo, que le produzcamos ofensa. Es escandalizarlo de tal manera que lo llevemos a pecar o que lo motivemos a abandonar el camino de la fe. Hermanos, esas posibilidades son terribles. ¿Te imaginas que tú o yo, por nuestro andar de cuidado, podamos escandalizar de tal manera al hermano que se debilite o abandone el camino de la fe? Esa posibilidad debería estremecernos profundamente. El versículo 15 todavía agrega más peso a eso. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, ¿cuál es la expresión que se usa ahí? Se pierda. Se pierda aquel por quien Cristo murió. Qué terrible, ¿verdad? Cuida tu conducta, proponte firmemente no producirle un escándalo a tu hermano de tal forma que se desvíe o que se aparte de la fe. Hermanos, esta posibilidad debe producirnos estremecimiento. A veces nos hemos sentido culpables como padres, por ejemplo, por no haber previsto ciertas situaciones de peligro dentro del hogar y los niños han sufrido algún tipo de accidente o problema, ¿no es cierto? Decimos, ¿por qué no me di cuenta? Tenía que haber pensado que el enchufe, que la pava, que el cuchillo, que la tijera, que la aguja, y por ese descuido, ¿verdad? Causamos o posibilitamos un accidente, una herida, un problema en casa. Pero esto es peor. La posibilidad de escandalizar al hermano por una conducta descuidada, por una insistencia en mis derechos, por un obviar o no mostrar importancia por las debilidades del hermano, es algo sumamente serio. Yo puedo afectar tan destructivamente a mi hermano. ¿Cuánto cuidado debo tener? Y cuán despreocupadamente, hermanos, muchas veces nos conducimos. ¿En cuántas oportunidades tenemos eso en mente? Puedo escandalizar a mi hermano de tal forma que se desaliente, se desvíe o se aparte del camino de la fe, o aún traer deshonra a Dios. Por supuesto, hay diferentes tipos de escándalos, ¿verdad? Hay escándalos provocados por el pecado. Podemos escandalizar a nuestros hermanos, desalentarlos, sembrar en ellos dudas, incredulidad, desaliento por pecar, ¿verdad? Por pecar. Por ejemplo, tú le prestas tu celular a tu hermano que se quedó sin batería o sin crédito y al usarlo él descubre que tiene en ese celular contenido sucio. Usted vio que ahora usted agarra el celular, apenas lo toca y empiezan a aparecer cosas ahí que uno... Cerramos todo. Y puede ser que ha sido muy descuidado y osado y alguien pueda ver algo poco conveniente como contenido de tu celular. ¿Se imaginan el impacto en el otro? ¿Qué puede llegar a pensar el hermano? ¿Qué puede llegar a sentir? ¿Qué puede llegar a decidir? ¿Qué puede llegar a concluir? Probablemente piense, cuando venga a hablarme de piedad o cuando venga a hablarme de santidad, no lo voy a escuchar. ¿Y será que todos los creyentes son como él? Capaz que todos los creyentes, si todos los creyentes son hipócritas, no voy a ir más a la iglesia. Y así escandalizamos por causa del pecado. Este es un ejemplo muy burdo, pero no está muy lejos de la realidad o de la posibilidad. Y algo como eso puede arrastrar al otro al pecado. Si este hermano que hace tantos años que conoce al Señor se permite esas cosas, no debe ser tan malo entonces.
No hay que tomar ciertas cosas tan en serio. Yo voy a hacer lo mismo. Un comportamiento incoherente con lo predicado, un comportamiento incoherente con lo que enseña la Biblia puede ser un escándalo para otro. Un comportamiento incoherente en la calle de tu parte, un comportamiento incoherente en tu casa de tu parte, un comportamiento incoherente en tu trabajo de tu parte, que profesas amar al Señor, puede causar un escándalo en la vida de otros. Yo conocí personas que decían, no aquí en Uruguay, en nuestra ciudad, antes de venir acá, a la iglesia donde va fulano, yo no voy nunca, no me pida que vaya. Porque esa es una cosa cuando va a la iglesia, pero después cuando está en casa y en el barrio, las cuestiones son distintas. Yo trabajo con uno que dice que es creyente, a esa iglesia donde va él no quiero ir porque la verdad que las actitudes y el comportamiento no manifiestan que es un cristiano. Eso es escándalo por una conducta pecaminosa y tenemos que tener mucho cuidado. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 17, es imposible que no haya tropiezos, pero ay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Es algo serio. Pero también hay escándalos que no están motivados por el pecado, ¿verdad? Y de eso trata este capítulo. Aquí Pablo no está hablando de conductas pecaminosas. Aquí se habla de carne y de legumbres. Aquí se habla de guardar o no guardar ciertos días, ¿verdad? No se está hablando de asuntos morales. Y tenemos que recordar el contexto y la situación allí en Roma y también en Corinto, donde se dieron estos problemas en el seno de la iglesia. Esto podría darse en aquel contexto cuando un hermano que tenía reparos en comer carne que se había ofrecido a los ídolos en el templo pagano, veía a otro hermano comer esa carne sin ningún tipo de problemas. Pasó justamente por el restaurante y vio al hermano, pero disfrutando de un asado impresionante. Y lo había comprado ahí estaba el templo, ahí estaba el restaurante, ahí estaba comiendo. Este hermano la compró y la comía porque, porque le convenía el precio, no por otra razón. Justo en la aplicación le salió una oferta del restaurante y fue y la aprovechó. No porque habría sido ofrecida a los ídolos. El hermano fuerte no tenía ningún problema en comer esa carne, pero el débil no tiene el mismo entendimiento y cuando ve al otro hacerlo, tropieza. Cuando ve al otro hacerlo, se desanima. Cuando ve al otro hacerlo, siente la tentación de abandonar la comunión de la iglesia. Pero ¿cómo puede ser este hermano que preside en los cultos, está comiendo de la carne que ha sido antes sacrificada a los ídolos? Uno dice, bueno, pero lo puede hacer, ¿verdad? Lo lamentable, y acá es el ejemplo y el peso de la exhortación de Pablo, lo lamentable, ¿verdad?, es que el hermano fuerte sabía de la postura de este hermano débil y no le importó que el otro lo viera comer. Quizás lo bueno hubiera sido comprar la carne y hacer el asado en casa y no comerlo en público, donde un hermano débil podría verse afectado por esa conducta. Pero a él no le importó, a este hermano fuerte, que el otro débil lo viera, porque después de todo era su derecho. Yo tengo derecho de comer lo que quiero, yo no estoy pecando. Al hermano fulano le cae mal, paciencia. Que se arregle, que se aguante, yo puedo hacer lo que quiero, esto no es pecado. Es un problema de él, no mío. Dice Pablo, no, mi querido, no. Estás equivocado. Renuncia a tu derecho por el bien de tu hermano. Eso es. Si tú sabes que esta conducta le causa tropiezo y desaliento, renuncia a ese derecho. Porque más importante es el bienestar de tu hermano que salirte tú con la tuya. Esa es la idea detrás de no poner tropiezo y ni ocasión de caer al hermano. Pablo dice, ya va a crecer, ya aprenderá, ya adquirirá entendimiento, ten paciencia. No comas delante de él si sabes que le afecta, no vas a perder nada, al contrario, vas a contribuir a la edificación de la iglesia. Porque si insistes en salirte con la tuya, lo que vas a lograr es dividir a la iglesia.
y lo que vas a lograr es desalentar al hermano, y seguro que no quieres cargar con esa responsabilidad. Decide andar con cuidado, decide no causar tropiezo a nadie, decide no ser uno que provoca desánimo, decide ser uno que contribuye a la edificación. ¿Por qué tendría que hacerlo? Y a eso nos lleva la tercera palabra clave aquí en esta frase, la palabra hermano. Hermano, dice, más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Estate dispuesto a renunciar a algún derecho si con eso puedes evitar que tu hermano tropiece. Eso es lo que Pablo está diciendo. Estate dispuesto a renunciar a algún derecho que crees que tienes con el propósito de evitar que tu hermano tropiece. Ya hemos hablado del término hermano, ¿verdad? Pablo insiste en este concepto, en este contexto aquí. Varias veces habla de hermano. Y hermano querido, hermanos y amigos queridos, hermano no es necesariamente el que viene a la misma iglesia. Hermano no es necesariamente el que lee la misma Biblia. Hermano no es necesariamente el que canta los mismos himnos. Hermano no es necesariamente el que comparte el mismo vocabulario y terminología evangélica. Hermano es el que ha nacido de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, hicimos referencia a ese pasaje el domingo pasado. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han nacido de Dios. Los que no han nacido de Dios no son hijos de Dios. Puede que sean criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Los que no han nacido de Dios son hijos del diablo, dice la Escritura. Es necesario nacer de Dios. ¿Cuándo se nace de Dios? Cuando se oye el Evangelio y por el poder del Espíritu somos llevados al arrepentimiento y a la confianza en el Señor Jesús. Ahí somos engendrados de Dios. Hijos hechos hijos de Dios. Y todos los que han nacido de Dios por la fe en Cristo son hermanos entre sí. Así que Pablo está hablando de creyentes. No pongas ocasión de caer o tropiezo a tu hermano, a otro que ha nacido de Dios. Pero Pablo no habla de hermanos de manera general aquí. Por el contexto sabemos que él está hablando del hermano débil. Del hermano débil. Lo dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y dice, más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Por el contexto, el apóstol Pablo está hablando particularmente del hermano débil. Él habla de un hermano débil en la fe, debilidad que le hace tener reparos aún en cuanto a la comida. Es tan débil en la fe, es tan débil en su entendimiento, es tan débil en su convicción, que aún tiene reparos en lo que come, porque piensa que lo que come de alguna manera afecta a su vida espiritual, que lo que come de alguna manera afecta a su relación con el Señor, que lo que come lo puede hacer más acepto o menos acepto delante de Dios en Cristo. Tiene esa debilidad espiritual que lo hace confundirse en cuanto a eso, pensando que cosas como la comida pueden afectar su relación con Dios. El hermano del que Pablo habla es aquel que no entiende que está completo y completamente acepto por Dios en Cristo, y eso lo lleva a atarse a cosas que no hacen a la vida espiritual. A ese hermano, dice Pablo, decídete no crearle una situación en que pueda tropezar. No dice, dale por la cabeza, que madure de una vez, que se deje de tonterías, tiene que crecer,
¿Cuándo va a crecer? ¿Años en la iglesia? ¿Años en el evangelio, como dicen algunos? No, dice Pablo, no pongas ocasión de caer a ese hermano. Y como es débil hay que tenerle paciencia, y como es débil hay que considerarlo, y como es débil hay que darle tiempo, y como es débil hay que ponerlo en situaciones que lo hagan desanimarse. Es débil, puede tropezar más fácilmente, y si tropieza puede hacerse mucho daño. Así que decídete a ese hermano no crearle situaciones en que pueda tropezar. Pero también Pablo amplía el sentido del concepto hermano, como lo vimos, pero vamos a volver a eso en el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Decídete no generar situaciones en las que aquel por quien Cristo murió pueda tropezar. Qué peso que tiene esa expresión. Aquel por quien Cristo murió. El hermano con el que tenemos que tener paciencia, a quien no debemos juzgar, que tiene debilidades porque no comprende bien el alcance del Evangelio. Ese hermano es aquel por quien Cristo murió. Es alguien por quien Cristo murió. Cristo murió por ese hermano débil. Murió en su lugar. Murió por sus pecados. El Señor dio su vida por rescatarlo. Pagó un precio muy alto por rescatarlo. La sangre preciosa de Cristo. Y con ese, por el que se pagó ese precio tan alto por rescatarlo, tú debes tener paciencia. No lo debes juzgar. Y no debes darle ocasión de tropezar. Eso es. Hermanos, yo no sé qué pasa cuando leemos por quién Cristo murió, ¿verdad? Cada vez que leamos sobre la muerte de Cristo, recordemos qué muerte es la que Él sufrió por ese hermano y por mí. Cada vez que leemos acerca de que Cristo murió, Él no murió electrocutado en una silla eléctrica. No le dieron un cóctel de drogas para dormirlo. No le cortaron la cabeza en la guillotina, que es una muerte instantánea. Él sufrió la cruenta muerte de la cruz. La palabra cruenta no quiere decir cruel, quiere decir sangrienta. La cruz exprimió a Cristo. Lo exprimió su sangre en un sufrimiento indecible por rescatar al pecador. Murió, esa es la idea. Cristo sufrió esa muerte por el hermano que nosotros nos atrevemos a juzgar. ¿Cómo puede ser que habiendo Cristo pagado semejante rescate, tú ahora te atrevas a andar descuidadamente y no te interesa que tu hermano pueda desalentarse por tu conducta? ¿Cómo puede ser? Esa es la fuerza de la exhortación. Recordemos, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Sobre qué base tengo que tomar esa decisión? ¿Sobre qué base debo evitar cargar con esa responsabilidad? Sobre la base del infinito y precioso rescate que se pagó por él, por el hecho de que se pagó tan alto rescate por ese hermano débil, que a veces me da ganas de cachetear para que entienda de una vez por todas. Yo debo decidir no causarle escándalo. No causarle tropiezo. Mi actitud hacia mi hermano debe estar motivado por lo que pasó en el Gólgota. Tenemos que entender eso. Cristo dio su vida por él, dio su sangre por él. No tengo que ser paciente por él, con él por su linda cara. No tengo que tener cuidado de no causarle tropiezo por su importancia dentro de la iglesia. No tengo que andar con cuidado con él por su afinidad conmigo.
Yo tengo que tener cuidado de no generarle una ocasión en la que pueda tropezar por el sacrificio que Cristo realizó a su favor en la cruz. Ese es el motivo. Esa es la razón. Qué importante, hermanos, resulta meditar en la cruz continuamente, ¿verdad? Qué importante es eso. Las implicaciones de la cruz no incluyen solo el ser librados de la condenación eterna, sino que también las implicaciones de la cruz incluye también ser considerado y paciente con el hermano que no piensa como yo. ¿Se dan cuenta? La cruz penetra y debe penetrar todo aspecto de la vida. Todo aspecto de la vida. Decidid no poner tropiezo ni ocasión de caer al hermano. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? 3 consejos prácticos. Decide tratar con consideración y paciencia a todo hermano, y esto incluye no escandalizarlo. Aun cuando creas que nunca harías algo así, decídete a no hacerlo. No, yo nunca le pondría tropiezo a nadie. Bueno, igual por las dudas, tené cuidado. Por las dudas, ¿verdad? Decídete. Y eso te hará cuidadoso. Tener en cuenta esa posibilidad tan terrible te preservará de andar alocadamente insistiendo en tus derechos. Decídete no escandalizar a nadie, ni a tu cónyuge, ni a tus padres, ni a tus hijos. Leí en un libro llamado Tentaciones que sufren los hombres, que recomiendo amplísimamente, que puede resultar provechoso hacer una lista de personas a las cuales afectaría un comportamiento escandaloso de mi parte. ¿Verdad? Hacer una lista. Si yo hiciera un desastre, esto afectaría a mi esposa, afectaría a mis hijos, afectaría a mis nietos, afectaría a mis hermanos en la fe, afectaría a este amigo, a este otro, a esta persona que invirtió en mí. ¿A cuántos? Y eso puede llevarnos a andar con cuidado, ¿verdad? No quisiera, Señor, y ayúdame a eso, a que con mi conducta yo produzca confusión o tropiezo o desánimo a nadie. Y mucho menos quisiera, Señor, que con mi conducta yo produzca deshonra a tu nombre. Decídete. Es como el salmista oró, un texto que me encanta, que deberíamos orar, reflexionar y hacer nuestro, ¿verdad? Cada uno de los creyentes, el Salmo 69:6. Hemos hecho referencia a ese versículo en alguna oportunidad. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor de Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Que los creyentes no sean avergonzados por una conducta inapropiada de mi parte. Y que los incrédulos, Señor, que están mirando, que están buscando, que tú estás tratando con ellos, no sean confundidos por un testimonio incoherente y descuidado de mi parte. Así tiene que ser. Tomemos ese desafío, tracemos ese curso de acción. No voy a hacer nada que haga tropezar a aquel por quien Cristo murió. Segundo, reflexiona sobre las cosas en tu vida que podrían causarle tropiezo a otros. Reflexiona, haz un balance, haz un inventario de lo que hay en tu vida. Haz un inventario, eso es muy sano. En tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu conducta, ¿hay algo que podría hacer que un hermano débil pierda el equilibrio y se caiga si lo llegas a ver? ¿Hay algo que tú hagas? ¿Hay algo que tú escuchas? ¿Hay algo en lo que tú participas? ¿Hay algo en lo que tú permaneces? ¿Hay algo en lo que tú te recreas? ¿Hay algo que tú sabes o tienes dudas en cuanto a si es correcto o no? Que pudiera hacer tropezar a otros si otros lo supieras si tú no lo corriges. Por supuesto hay diferentes contextos, pero vamos conociendo a los hermanos. Y vamos conociendo sus mentes y vamos aprendiendo qué puede afectarlo negativamente. Entonces nos cuidamos en eso. Estamos dispuestos a dejarlo de lado pensando en su bienestar espiritual. Se trata de decidir no causar tropiezo. Reflexionemos. Y por último, hermanos, apreciemos más la obra de Cristo. No hay duda
No hay duda. Eso nos motivará a recibir al hermano débil. La obra de Cristo nos motivará a no criticarlo. La obra de Cristo nos motivará a no ponerle tropiezo. La obra de Cristo nos motivará a amarlo. La obra de Cristo nos motivará a no contribuir a contribuir a su crecimiento. Desde el púlpito nosotros podemos animar, desde las redes podemos animar, desde el proyector podemos animar a preocuparnos, a cuidarnos, a visitarnos, a contribuir el crecimiento unos de otros, pero no hay mayor motivación que la muerte de Cristo para el amor a los hermanos y la disposición a sacrificarnos por su bienestar, aún en aquellas cosas que no son pecado y consideramos nuestro derecho. Cristo murió por mi hermano, yo decido entonces no poner tropiezo delante de él. Cantamos. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Precioso sentido, hermoso deseo. Pero hay algunos que dicen estar muy cerca de la cruz, pero están lejos de los hermanos. Son dos cosas que no van. Cuanto más cerca estés de la cruz, más cerca estarás de los hermanos. Más cerca. No digas que estás cerca de la cruz. Se va a ver por tu preocupación y por tu amor por los hermanos. Que así sea. Decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Padre, gracias por darnos la oportunidad de considerar estas verdades esta mañana. Cuán necesario es exponer nuestras mentes, nuestros corazones a tu palabra, resetear el disco. Y gracias por la obra de regeneración, esa obra sobrenatural de sacarnos del estado de muerte y darnos vida espiritual, para entonces sí poder andar en una manera agradable delante de ti. Usa tu palabra en cada corazón, en aquellos que aún no han ido a Cristo para llevarlos a Él para salvación, y en aquellos que ya hemos ido a Cristo para llevarnos una vez más a Él en una completa consagración para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.